The motion picture you're about to see is a story of Northeast Ohio and of the part electricity plays in the lives of all of us who live here. I think you'll find it a fascinating story. Certainly it concerns a fascinating area. No geographical region of comparable size anywhere in the world is more abundantly blessed with the ingredients for prosperity and progress than is this 1,700 square mile strip of land stretching along the south shore of Lake Erie from Avon Lake on the west to Conneaut on the east. Este tema sí que no es como realmente común que suceda, pero sí pasa mucho de todas formas. Y es el de estas señoras que han llegado ya a peinar canas y siguen enganchadas, pensando y enamoradas en un exnovio que tuvieron en algún momento de su juventud. Y mucha gente se va a preguntar por qué entonces no se casaron si tanto se querían. Y aquí entran demasiados factores de por medio, pero también hay un lado que es un poco oscuro que deberían de conocer, y es que pueden haber factores de que los estudios los separaron, ya sea que esta persona, uno de los dos se fue a estudiar al extranjero, que había presión de la familia para que no se casaran con ese sujeto porque tal vez no les gustaba algo o no tenía los recursos que la familia esperaba que tuviera, o que las familias, las amigas empezaron a hacer presión para que no se casara con ese sujeto, o habían ya motivos personales de que a esta muchacha le gustaba el tipo, le caía bien, se llevaban bien en absolutamente todo, pero en el fondo sabían que para desarrollar una familia no iba a ser lo apto que, que deseaban. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que una relación que venía perfectamente bien la terminan, y cuando el muchacho se está preguntando todavía qué pasó, por qué lo terminaron en una relación que todo iba bien y que aparentemente iba a ser, entre comillas, para toda la vida, se terminan preguntando qué fue lo que sucedió. Y cuando se dan la vuelta, ya la exnovia está casada con otro sujeto y haciendo su vida, y en un par de meses o años ya hasta tiene hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que empiezan a ver todo este tipo de presiones familiares, personales, de aspiraciones personales que pueden haber tenido, presiones de las amigas. Entonces, una relación que venía lo más bien y que aparentemente tenía futuro para formalizar la relación en matrimonio, se rompió y las personas terminan haciendo su vida a distancia o cada uno por su lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas señoras llegan a la edad adulta y terminan enganchadas o como con un sentimiento de culpa para con ese novio que tuvieron, y en el fondo lo siguen amando. Incluso es muy posible que más que al propio marido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay un asunto de supervivencia de por medio, de que cuál es el más apto para desarrollar el plan de matrimonio y que pueda cumplir las necesidades más de un marido dentro de un matrimonio que tal vez la otra pareja que tenían en ese momento, el muchacho que les gustaba, que les calentaba, que era por el que sentían algo realmente, que era por el que estaban atraídas, pero que sabían que en el fondo tal vez esta persona no tenía mucho futuro. Entonces, ahí muchas veces entra el factor de la familia. Entonces la familia les va quitando ese novio poco a poco y les va metiendo y les va presentando a otros tipos de por medio. Y muchas veces las muchachas ceden a estas presiones de las familias que les dicen: este tipo no te conviene, mejor ven y conoce al amigo de tu padre que trabaja en la oficina, tiene un hijo de tu misma edad, queremos que se conozcan. Entonces ahí empiezan las presiones familiares para que, por ejemplo, si hay un cierto factor económico de por medio, que se casen con un sujeto que sepan que les va a proveer exactamente igual de lo que le estaba proveyendo la familia paternal o maternal a esta muchacha cuando estaba en desarrollo, porque muchas veces las familias, cuando tienen recursos, no quieren que su hija baje de un nivel de vida alto a casarse con un muchacho que no tiene tantos recursos, y no quieren como que ella pase de tener una vida con ciertos lujos y comodidades a tener una vida más dificultosa con un muchacho que no viene de una buena familia o que no tiene una carrera que le pueda brindar las comodidades que se le dieron a la muchachita cuando estaba en crecimiento. Entonces las familias muchas veces empiezan a acabar ahí y empiezan a meter presión. Entonces el novio que ellas tuvieron toda la juventud, con el que todo el mundo juró que se iban a casar por el que se amaban, es hecho a un lado de pronto. Y este muchacho, cuando se da cuenta, la exnovia está casada y con hijos, con un sujeto con el que no tenía ni la mitad de tiempo de conocerse y que hizo su vida. Esta muchacha muy posiblemente el resto de su vida va a terminar emocionalmente enganchada al exnovio al que le tuvo que cerrar la puerta
porque era el que quería, pero no era el que debía. Me explico. El que debía era ese hombre con el que podía formar una familia, con el que podía establecerse, el que le iba a garantizar tener todos los recursos que se le habían empezado a proveer desde que era niña en esta familia que posiblemente era pudiente. Esto no es que solo pase entre gente adinerada, porque sí hay amor o diferencias de amor entre clases sociales. También esto puede pasar en familias, por ejemplo, que han sido criadas en núcleos muy religiosos, que no les gusta que la muchacha ande con un tipo que no tiene los mismos valores o que es religioso, pero no comparte los mismos grupos religiosos a los que la familia pertenece. Entonces tratan de hacerle como un tipo de conversión y si esta persona, el novio, no acepta, cuando usted se da cuenta llega el pastor o llega la familia y le dice, mira, aquí tenemos al hijo de fulano de tal o este muchacho que acabamos de conocer, él es de la misma religión, cásate con él, este muchacho no te conviene porque no comparte nuestros valores. Entonces, puede ser que ella quisiera este tipo y que este tipo la quisiera a ella y que existiera ese sentimiento mutuo de querer pasar la vida juntos. Pero si a nivel familiar hay presión religiosa, muchas veces terminan separados si el muchacho no hace una conversión. Me explico. Entonces, terminan casando a la muchacha no con el que ella quiere, sino con el que ella debe. Entonces, es muy posible que al igual que en el otro caso que estaba mencionando, esta muchacha termine emocionalmente enganchada o recordando al novio que tenía, al que tuvo que hacer a un lado para casarse con el que debía, y termine toda la vida extrañándolo. Y así se puede uno mencionar un montón de situaciones. Está, por ejemplo, la muchacha que conoció a su novio que tanto quería del colegio y que él tomó un camino diferente mientras que ella empezó a estudiar o se fue a estudiar al extranjero y empezaron a mantener una relación a la distancia que por lo general no son sostenibles y llega el momento en el que ella se gradúa y decide quedarse a vivir allá y que este tipo empieza a hacer su vida por otro lado y ella termina como extrañándolo y las familias empiezan a decirle, no, mira, búscate un chavalo allá, un europeo allá donde te fuiste a vivir, o termina conociendo a otro tipo, un compañero de clases y se terminan casando y ella termina extrañando a este sujeto porque la ruptura no fue por un tipo de enojo o pelea, sino por factores circunstanciales que se les presentaron en la vida. Entonces, ahí no hubo una pelea. Entonces, posiblemente va a terminar extrañando y amando al exnovio que tuvo para casarse no con el que quería, sino con el que debía. ¿Por qué? Porque hubo una separación de distancia. Y así uno puede mencionar un montón de factores, un montón de circunstancias que muchas veces dividen a parejas que se querían, que estaban bien, que parecía que iban a tener una vida juntos. Está también este otro tipo de chicas que, por ejemplo, va a llegar y va a decir, ok, yo a este tipo lo quiero, a este tipo me gusta, me siento atraída, pero realmente formar una familia con él posiblemente no sea lo mejor. Lo mejor es que siente cabeza, que me busque un beta proveedor y que un hombre más centrado, un hombre que no sea tan loco, que no tenga tantos vicios y que establezca una relación formal con él, no porque es al que quiero, sino porque es con el que debo. Entonces, de pronto le inventan un problema al novio o simplemente recogen sus cosas y se van. Y este tipo, cuando se da vuelta, ya la muchacha, la exnovia, está casada con otro tipo y tiene hasta hijos y está siguiendo su vida y no se explican qué fue lo que pasó. Y es que todo esto muchas veces es una situación no solo fortuita, sino que es una decisión personal porque hay supervivencia de por medio, que es lo que más me conviene. El problema que hay de fondo es que estos hombres terminan bastante confundidos y como la relación no tuvo un final normal, sino que fue como abrupto, terminan emocionalmente enganchados porque ya se habían ilusionado a pasar la vida con esta muchacha. Y esta muchacha posiblemente termina, aunque lleve años de estar casada, soñando, pensando en el ex, pensando que era el hombre que la atraía físicamente, íntimamente, termina como fantaseando o como imaginando cómo hubiera sido la vida si hubiera seleccionado a ese sujeto en vez del que ella debía. O sea, ella se queda como maquinando, y si me hubiera casado con el que le quería y no con el que debía, y si hay algún tipo de problema en el matrimonio, más empiezan a pensar en el ex y terminan peinando canas como con un tipo de añoranza, como con un tipo de melancolía y muchas veces, escuchen esto, es el sujeto con el que le pueden dar vuelta al que le pusieron el anillo en el dedo, me explico, al marido. Muchas veces esto pasa y se siguen viendo. ¿Por qué? Porque saben que una vida juntos no era
lo que debían de hacer o lo que podían hacer aunque quisieran, sino que era lo que no debían hacer. Y muchas parejas, y si ustedes se ponen a ver o a contar, por ejemplo, cuántas relaciones fallidas tiene una persona a lo largo de su vida, ustedes se van a dar cuenta de que esto, si bien no es como la totalidad de los casos, pasa muchísimo más de lo que la gente se imagina o de lo que la gente puede confesar, porque este es como un tipo de melancolía o de dolor que la gente carga en sus adentros y lo pueden jalar hasta la edad adulta. Y ustedes le pueden preguntar a una persona ya de canas, senil, todo este tipo de cosas, si se acuerdan de una expareja que tuvieron y van a decir que sí, que se acuerdan, y muchas veces se les van a mojar los ojos. ¿Por qué? Porque muchas veces esas relaciones estaban destinadas como a pasar la vida juntos, pero factores diversos que hay en la vida, que ya he mencionado algunos por dar ejemplo, terminan separando a estas personas. Entonces, terminan viviendo con la persona, no que querían, sino que deberían, y llevando una vida de matrimonio y se toman selfies y tienen hijos y todo ese tipo de cosas, pero no son netamente felices siempre. Simplemente hacen lo que era necesario para sobrevivir o lo que más les convenía. Y ahí terminan todos los ex frustrados pensando en ellas. Muchas veces les mandan un mensaje por redes sociales o por teléfono y les desean feliz cumpleaños, que feliz año nuevo, la saludan y les preguntan que cómo están. Y muchas veces estas personas, el exnovio se termina casando con otra muchacha, pero termina pensando en esa exnovia que lo cortó, que todo parecía que iba a ser perfecto, que iba a ser de por vida, que todo iba bien. Y este muchacho se termina casando y teniendo hijos con otra mujer, pero sigue pensando en la ex, igual que la ex sigue pensando en este tipo. Y ustedes no me van a creer, pero hay muchas veces que cuando ambos enviudan, aunque sean viejos, se vuelven a reencontrar. O que si en algún momento de la vida uno de los dos se divorcia, de pronto aparece la otra persona esperando como que la expareja le pida divorcio a la pareja actual para poder volver a estar juntos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que seguían pensando, de que no se olvidaban y que hay circunstancias en la vida que separan a estas parejas no porque no se quisieran, sino porque no se debía o porque se atravesó una circunstancia en la vida que no los dejó terminar esa relación como se suponía que tenía que terminar. Y hay muchas veces que la presión familiar rompe este tipo de relaciones y por lo general el que va a terminar pagando las consecuencias es el hombre, muchas veces, porque es el que menos se va a explicar qué es lo que está pasando. O el sujeto dice, qué raro, estaba estudiando en la universidad, parecía que iba a tener una buena carrera, yo estaba trabajando y poniéndole y de pronto me dejó y terminó casada con otro tipo. Obvio, porque iba a poder montar una familia o hacer una estructura familiar y una base a futuro mucho más firme con otro sujeto que tal vez no quería, pero sí era con el que debía. Me explico. Y esto termina generando un tipo de melancolía y como les digo, muchas veces mantienen contacto de por vida o por lo menos ocasionalmente mantienen contacto. Yo he visto sujetos que han terminado tal vez una relación 20, 25 años, sé de dos casos, y que ocasionalmente le mandaban una flor o se veían a la ex. Y ella posiblemente lo quería al tipo, pero no debía estar con él. Lo quería, pero no debía. Y el sujeto sabe que está casado con otro tipo, pero aún así le manda flores o quedan de verse, qué sé yo, aunque sea una vez al año en algún lugar, y se siguen conociendo y se siguen viendo y llevan, en el fondo, hacer esto es llevar una vida miserable, porque estas personas saben que no están llevando o desarrollando la vida tal como querían hacerlo, sino como debían. Y esto es una forma muy triste porque es una esclavitud psicológica. Pasan años, de años, de años, de años, de años y quedan atrapados en esta dinámica y pueden pasar momentos felices con sus hijos, como verlos crecer, ir a una graduación y estar felices, o ver que su pareja recibió un ascenso, o que le fue bien porque amplió los estudios o porque van a realizar un viaje juntos. Y pueden pasar momentos felices, pero no son plenos con la persona que querían. No forman una familia con la persona que querían y terminan arrastrando esta tristeza el resto de sus vidas. Y es una situación en la que ningún hombre debe ponerse. Ahora, no hay nunca una situación, te voy a poner un ejemplo, no hay nunca una situación en la que tú estés plenamente seguro. Supongamos que le propuse, X tipo le propuso matrimonio a una muchacha y esta muchacha aceptó. ¿Cómo sabe este sujeto que él no es el que ella quiere realmente, sino el que debe? Me explico.
Un hombre que queda en la posición de ser no el que se quiere, sino el que se debe, termina siendo un proveedor. Termina siendo nada más un sujeto útil al que hay que tener al lado para cumplir el proyecto de vida, pero no es el sujeto al que quieren. Y muchos hombres van a morir y van a llegar a peinar canas pensando que eran queridos cuando simplemente era el deber o lo que más convenía escogerlos a ellos como pareja. Es una vida de engaño, es una vida de tristeza. Es una vida donde de por medio, aunque tú no lo sepas, esa persona que tú tanto quieres, que tú sí quieres, va a estar pensando en otro tipo, porque tú eras el que debía, no el que quería. ¿Me explico? Ahora, supongamos el otro lado de la moneda. Supongamos que X sujeto tiene una relación con una muchacha que se quieren, que tienen planes de vida juntos, pero empiezan a salir un montón de circunstancias donde él empieza a pasar de ser el que debe al que quiere. En esa situación también tú vas a salir perdiendo porque vas a terminar profundamente enamorado, vas a terminar el resto de tu vida pensándote qué pasó, qué fue de la vida de esa persona, qué hubiera pasado si hubieras hecho tal cosa o la otra, o qué pudo haber sucedido para que el destino fuera diferente. Y muchas veces estos hombres se resignan y se terminan casando con una chica que no es la que quieren, sino la que deben. Pero no porque ellos hayan tomado la decisión, sino porque la decisión la tomó la ex y los obligó a ellos a seguir encaminados en ese estilo de vida, pero no con la chica que querían. ¿Me explico? Sino con la que podían. Entonces se hacen de hijos, se hacen de esposa, pero siguen pensando en la ex. ¿Por qué? Porque todo iba bien, todo parecía que tenía un futuro y de pronto estos sujetos llegaron y le dijeron, estás despedido, muchas gracias por participar. Y terminan traumados y terminan melancólicos el resto de su matrimonio. Y puede que quieran un poco a la esposa, pero no la quieren igual que como querían a la ex. E imagínense ustedes lo que es pasar que 20, 30, 40, 50 años de matrimonio en una situación de esas. Debe ser penoso y debe ser una tortura muy grande quedar en una situación así. La única forma en la que te puedes proteger es conocer que este tipo de cosas pasan, hacer conciencia de estas situaciones y llevar una vida lejos de las relaciones de pareja, llevar una vida donde el objetivo y centro de todo seas tú mismo y posible los seres queridos. Pero quedar en una situación de esas, ya sea siendo el marido no que se quería, sino el que debería, o siendo el ex que se quería, pero que no era el que ella debía, es una situación humillante, es una situación triste. Posiblemente no seas tú el que va a tener la culpa de quedar en una posición de esas tan desagradable, pero es un lugar donde definitivamente no debes entrar. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día. Shopping centers, new homes, and new industry continue to spring up year after year. And planning engineers at the Illuminating Company have always stayed well ahead of community development with bigger, more efficient generating equipment. The company has expressed its faith in the future of the area it serves by means of a $500 million post-war expansion program, which calls for new turbo generators, new transmission lines, and the new illuminating building on Cleveland's public square. For the people of Northeast Ohio, the future holds 100,000 new homes. Refrigerator doors that open and close by push button. Kitchen cabinets electrically raised and lowered by a wave of the hand. And new factories creating new jobs and a still higher standard of living. We'll see more churches, more hospitals, and the kids, they'll have plenty of classrooms in which to study and learn. Already, company engineers are working on the development of atomic reactors. And when the time comes, the Illuminating Company will be ready to put the atom to work, generating electricity for its customers. The outlook for the future is as big as the cities, as warm as the towns, and as bright as the people.
It's a great life, eh, Bob? And you too, Judy. And tomorrow will be even better for you and for all the people in this best location in the nation.